En el Estadio Akron con una remontada increíble y Tigres consiguiendo su octavo título, se puso fin al torneo del Clausura 2023 de la Liga Mexicana y en general fue un buen torneo, con algunas sorpresas y momentos memorables como es propio del fútbol mexicano, así que repasemos los momentos más memorables que nos dejó este último campeonato mexicano. En una jornada donde tendríamos un par de partidazos, muy probablemente los mejores de la fase regular y del torneo, se enfrentaba el América del Tano Ortiz y el Club León de la Carmón, ambos equipos luchando por puestos de liguilla directa, el clásico de clásicos, el clásico nacional quedó a deber, pero parece que después de enfrentarse tanto Chivas como América dieron su mejor versión. Desde el minuto 4 nos daban una probada de lo que veríamos, se anulaba un gol al equipo de la capital y comenzaban las hostilidades entre ambos equipos. Después de algunas llegadas en ambas porterías el León terminaría por mojar sobre el minuto 46 en el descuento de la primera parte, unos minutos más tarde llegaría el momento del partido, el América marcaría el gol del empate en una jugada muy polémica por una posible mano, que los visitantes no dudaron en reclamar intensamente, tan intensamente que uno de ellos no dejaba de hostigar al árbitro por su decisión, a lo que el central Fernando Hernández respondería con un rodillazo sobre el minuto 65. Muy polémico y dio mucho de qué hablar, pero este golpe no se llevaría a los reflectores, pues tan solo unos minutos después, al reanudarse las acciones, Henry Martín armaría una jugada que él mismo culminaría con una palomita para marcar el de la ventaja para los locales. Las jugadas de peligro no cesaron y en una llegada del León donde los jugadores de nuevo reclamaban de todo, también ambos técnicos se calentaron y se enfrentaron, Ortiz diciéndole de todo y la Carmón con la playera rota también cantándole el tiro, ambos se irían expulsados y siguiendo la pelea hasta donde se los permitieron cual morros de secundaria, quedando en la salida para romperse toda la mandarina en gajos. Pero para beneficio del deporte esta nueva polémica no se quedaría con las miradas de los asistentes y televidentes que disfrutaban del encuentro, se le anularían 2 goles más al América, pero en tiempo de compensación al 94 la Fiera marcaría el segundo para sentenciar el empate a 2 goles entre ambas escuadras. En un partido que tuvo de todo, sobre todo polémica, ambos repartían puntos, afortunadamente el buen fútbol que demostraron se impuso a los rodillazos y reclamos dándonos uno de los mejores y más calientitos juegos del torneo. Después de 6 torneos cortos, un mexicano, en la Liga de Fútbol Mexicana, logró conseguir el título de goleo. Henry Martín con 14 anotaciones se consagró como el máximo artillero del torneo, algo que es bueno para los mexicanos, pues no es el mejor momento de la selección, y siendo algo que resaltar el hecho que en los últimos 26 torneos solo hemos tenido 4 mexicanos como máximos goleadores, Javier Chicharito Hernández, Ángel Reina, Alan Pulido y ahora Henry Martín, en lo que ha sido su mejor temporada hasta la fecha. Chivas y Atlas se enfrentaron en la jornada 13 y después de un clásico nacional agridulce que como siempre prometía más, tuvimos un mucho mejor partido y una versión más atractiva de ambos equipos tapatíos. Hacía años ya que no teníamos un clásico tapatío de tal magnitud, el Piojo Alvarado subió rápidamente a las Chivas al marcador y cuando parecía que el local reaccionaría, cayó el segundo gol, pero la ventaja no duraría mucho, pues tras un error en la salida Quiñones puso el descuento y casi 15 minutos después el equipo bicolor empataría desde el córner, en lo que ya estaba siendo un partidazo. Ya en el segundo tiempo caería el tercero de las Chivas con el que se iban de nuevo al frente con ese festejo de chela incluido, pero no sería todo, pues casi al 60 el Atlas lograría empatar el encuentro y firmar el 3-3, para finalizar la justa con un par de jugadas más sobre la hora de parte de ambos planteles que buscaban la victoria. Al final fue un empate justo en un vibrante encuentro que nos dio después de tantos años lo que de verdad es un clásico tapatío que incluso opacó al clásico nacional. Originalmente, sin importar lo que pasara después de la fase regular, el equipo del rebaño ocuparía igual un lugar en esta lista, y es que los tapatíos después de su último gran título con Matías Almeida, no han logrado nada importante más que llegar a una semifinal eliminando al América en cuartos con los famosos chicotazos, pero sin mostrar nada fuera de lo normal. El equipo del Guadalajara es considerado a día de hoy como uno de los más grandes de México, pero a diferencia por ejemplo del América que sí ha sido constante, las Chivas desde sus años
los más gloriosos, no ha tenido más que muy malos torneos, incluso llegando a pelear por puestos de descenso. Después vino una reconstrucción del plantel, trajeron a Almeida y jugadores clave como Pizarro, Orbelín, Pulido y otros más que le dieron otra buena época de gloria al rebaño que no duraría mucho pero sería suficiente para ganar Liga, Copa y Conca Champions. Sin embargo, en el Mundial de Clubes darían un papel desafortunado y ese plantel que dominó la liga sería desmantelado. Sangre nueva llegó y después de varios torneos y 2 eliminaciones en repechaje ante el Puebla es como llegamos a este Clausura 2023. De nuevo ahora de la mano de Amaury Vergara vendrían 2 extranjeros a revolucionar el plantel, Fernando Hierro como director deportivo con una buena trayectoria y Veljko Paunovic un desconocido completo en el que no se tenían muchas esperanzas. Pues no solo cayó bocas el profe Paunovic, sino que fue de lo mejor de este torneo. Chivas no tenía el mejor plantel, de hecho era uno de los más irregulares, sin delantero fijo, con jugadores que juegan bien un partido y 3 mal, y aún así ese plantel logró llegar a la final y estar a punto de coronarse a base de destellos y buenos partidos. Es importante, ya que el rebaño sagrado es el reflejo de la selección mexicana, un equipo mexicano que compite pero se queda en la raya. Al final las Chivalácticas del serbio, con tantas carencias, logró más de 30 puntos y clasificó a liguilla directa. Ya con eso había sido uno de sus mejores torneos en años y de lejos, pero no solo eso, eliminó a Atlas en cuartos de final y al América le remontó en su casa en semifinales y con esto recibía la final de vuelta en casa con su gente. Era la oportunidad de oro para alcanzar la 13 el torneo. Las coincidencias, como en el 2017 sí lo que sea, todos los astros se alinearon para que Chivas fuera campeón a pesar de que no aparecían Vega y Guzmán, con las grandes actuaciones de Mozo y Alvarado. Incluso antes de la media hora del partido iban ganando con una clara ventaja de 2 goles, pero al final a los jugadores les dio frío. El entrenador, que había hecho un buen trabajo todo el torneo, hizo movidas que le terminaron de costar el título y al final, después de que no habían expectativas al inicio del torneo, fueron superadas con creces al finalizar la fase regular. Finalmente el equipo sorprendió llegando a la final y después de ser uno de sus mejores torneos, dejó un sabor amargo de boca en sus aficionados, que durante la misma final ya saboreaban la tan ansiada 13. Si fue sorprendente que Chivas llegara a una final con el plantel que tenía, más sorprendente fue que estos Tigres les lograran arrebatar el campeonato durante el curso de la misma final. No es de sorprender tanto por el equipo, sino más bien por el momento que atravesaban, pues se hablaba de que el plantel ya tenía sus años encima, pasaron por 3 técnicos diferentes, perdieron ante el peor equipo de la primera división y aún así lograron la remontada no solo de la final sino del torneo. A pesar de que el equipo es bastante capaz y con algunas incorporaciones como Sebastián Córdoba, Diego Laínez y Nico Ibáñez, Tigres como siempre contaba con nombres como Nahuel Guzmán y Ginac, que son nombres que pesan en cualquier partido. Y sí, el equipo regio fue muy irregular y todo en la fase regular, pero desde el repechaje vino de menos a más y lo mejor para ellos fue el buen nivel que encontró Sebastián Córdoba, quien se echó el equipo al hombro y tras eliminar al primer candidato al título, el líder del torneo Monterrey, también fue clave en el partido decisivo ante Chivas. Al igual que con el subcampeón, la sorpresa fue que lograra ser el campeón con todo y sus errores, sus cambios de técnicos, que su delantero estrella no pasaba por buen momento, que Nico Ibáñez, quien fuera el goleador y pieza clave del campeonato pasado con Pachuca, no fuera relevante y que Laínez, a pesar de ser campeón y callar bocas, según el XD, no aportó casi nada al torneo. Aún así Tigres remontó un 2-0 en un partido emocionante que se decidió en los tiempos extra y les apagó la fiesta a los chivahermanos, que ya tenían una mano en el campeonato.